Hola a todos nuestros queridísimos amigos. Antes de empezar el episodio de hoy, queríamos agradecer el apoyo que le dieron a nuestra ficción que hicimos para darle comienzo al año. Fue un laburo diferente y difícil que nos llevó muchísimo tiempo, pero nos encantó hacerlo. Este año empezamos la temporada de otra manera, pero hoy volvemos casi a la normalidad. Decimos casi porque se vienen cosas copadas que se van a ir enterando durante el transcurso del año. Sin más diálogo, los dejamos con el capítulo de hoy. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy en este nuevo día, en este nuevo episodio, en esta nueva temporada? Mati, amigo de mi alma, volvimos. ¿Cómo estás hoy? Hola Pablo querido, hemos vuelto. Hemos vuelto al laburo, hemos vuelto al podcast, hemos vuelto con Marvel Show con esta tercera temporada y hemos vuelto un poco cambiados, ¿no? Empezamos el año de otra manera, si ya nos habrán escuchado, y hoy volvemos con lo que más nos sentimos como conectados, ¿no? Con hacer un episodio de podcast sobre Marvel. Viste Ant-Man, me imagino, ¿no? Si no, ¿qué estás haciendo acá? Sí. Obviamente vimos Ant-Man, creo que vos también la viste, sí, si no, no sé qué estarías haciendo acá. Tanto tiempo al pedo, si no, que... Claro, sí. Nos dimos unas largas vacaciones esta vez. Tuve el honor de verla en el peor cine de Argentina, creo, pero bueno. Vi la película en el preestreno, también en el cine en el que voy siempre, en el showcase. A mí me pasa algo muy loco acá en Rosario, que es casi para enojarse, y es que Hoyts tiene muchas funciones de películas, pero la gran mayoría en castellano. En castellano. Y no puedo decidir ir a Hoyts, incluso decidí terminar por no pagar el Cine Black porque no me convenía. Si la mayoría de las películas que quería ver en el transcurso de febrero y marzo, por ejemplo, que era cuando iba a pagar, iban a estar la mayoría en castellano. ¿De qué me sirve eso? Para eso, la verdad que no lo voy a disfrutar como yo quiero. Entonces, bueno, es una pequeña anécdota de por qué hace mucho que no voy al Hoyts y sí vi la película en el show. Que una cantidad enorme de personas. No sé si te pasó allá, pero acá se vivió un poco muy parecido a lo que se ve en diferentes preestrenos de películas de Marvel. Mucha gente, la verdad. Me sorprendió porque era Ant-Man, pero también sabíamos a qué íbamos a ver. Sí, obvio. A mí me pasaron varias cosas. Primero, bueno, como dije, no fui a verlo a un cine gigante, fui a uno de Bariloche. Claro, era por orden de llegada, o sea, yo tenía la entrada, pero era por orden de llegada. La vi en la segunda fila, casi me rompo el cuello, mi novia también casi se rompe el cuello y mis dos amigos también casi se rompen el cuello. Pero bueno, la pudimos ver, la disfrutamos, por suerte la vimos subtitulada. Y con el tema del Hoyts y el Cinemark, ¿sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo? Yo lo tengo y estoy a punto de darlo de baja por exactamente lo mismo. Y otra cosa que no dijimos, que no es importante pero está bueno, vimos la película el mismo día y a la misma hora.
Solamente que en distintos lugares. Tenés razón. No solemos coincidir en eso. A veces uno lo ve a las 7, 8, sí. El otro lo ve 2 horas después y al final esta nos tocó verla al mismo tiempo. Ya vamos a ver una película de Marvel juntos. Ya cuando nos juntemos nos va a tocar ir a un cine juntos. Pero bueno, por lo pronto esto es lo que hay. 3 temporadas ya llevamos y... Es lo máximo que podemos hacer. Y seguimos acá, a la distancia, ¿no? Por ahora... Sí. Sí, estamos para arrancar con Ant-Man. Damos el comienzo al año, el comienzo a la temporada con Quantumania. Una película de Ant-Man muy distinta, si se quiere, a lo que ya veníamos viendo del personaje. Porque en realidad uno se acerca a Ant-Man en el UCM y se encuentra con un personaje carismático, que no quiere decir que en esta tercera entrega haya perdido ese carisma, pero con tintes bastante grandes de humor, una serie de películas que mezclan la acción, el misterio con estos tintes de humor. Y quizás en Quantumania nos encontramos con una idea de trama un poco más seria por lo que se presenta, creo yo. Y por quién y a quién presentan también. Sí, justamente de eso yo quería hablar. Primero, igual yo hago mucho énfasis en el contexto de Ant-Man, ¿no? Me gusta mucho que él como que está feliz, ¿no? Por así decir. Es como que es su prime, digamos, ¿no? Ant-Man está en el prime de ser un superhéroe. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere, todo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, creo que es una película que tiene una introducción rápida, porque creo que son 20 minutos y ya pasamos... bastante rápido a lo que es el reino cuántico, pero tiene otra cosa que tarda mucho en aparecer, este señor del que estabas hablando vos, que no lo quiero nombrar todavía porque bueno, es como el principal, ¿no? Ya Ant-Man queda bastante no relegado, pero como que deja de ser lo mejor de la película como lo era en la primera y en la segunda. Sí, yo creo que va por ahí la película. Lo que sí me gusta es que vamos de lleno con el reino cuántico. Efectivamente, si la película se llamaba Quantumania, se suponía que íbamos a pasar por lo menos la hora y 50 de lo que dura la película adentro del reino cuántico. Uh-huh. Y en este lugar nos encontramos con una película que mezcla muchos tintes de Star Wars y de crear justamente esto, un universo distinto bajo los pies del que ya existe en realidad. Y la verdad que es una de las cosas que a mí personalmente en la película me llamaron mucho la atención y disfruté mucho, la introducción de ciertos personajes que por más que en otro momento no lo volvamos a ver en el UCM o no tengan tanta relevancia o algunos más que otros, yo sentí que esta nueva forma de mostrar qué es lo que pasa en el reino cuántico era súper interesante porque además obviamente desarrolla mucho lo que viene a contar el resto de la trama en el resto de la película. Sí, es muy importante en la película, por lo menos con lo que respecta no solo al argumento, porque parte del argumento de la película es explorar este reino cuántico, ver qué hay, qué tal son los bichos que hay ahí, las personas. Y eso creo que la película lo hace muy muy bien y es como la premisa, ¿no? O sea, explorar el reino cuántico era la parte, digamos, casi más importante junto con la presentación de Kang de esta película de Ant-Man, Quantumania, que tiene esto, ¿no? Te presenta el reino cuántico con muchas cosas nuevas, con tintes de Star Wars. No sé si llamarlos referencias, hasta te digo, pero se nota que bebieron un poco de ahí y está buenísimo. Pero claro, a mí por lo menos personalmente quizás el personaje se entorra, no me termina de cerrar. El personaje este con la luz que tira el rayo tampoco. Fue como que esos personajes están buenos, pero van a ser recontra secundarios, no van a aportar mucho más a la trama que ser conocidos de Michelle Pfeiffer. Y estar ahí y pelear, ¿no? Y ellos son los principales como del grupito revolucionario, pero nada más que eso, no aportan absolutamente nada a la trama. Bueno, aportan risa, eso es válido.
Pero bueno, creo que ahí es donde peca un poco esta exploración del reino cuántico que bueno, falla un poquito, ¿no? En eso. Pero después la verdad me parece, a mí me gustó mucho y me gustó mucho por ese tema de las referencias a Star Wars. Creo que es muy importante eso. La trama se encarga mucho de presentar personajes que también, si bien es como decís vos, el tema de muchos de ellos van a quedar relegados a lo secundario, y creo que también eso flaquea un poco el tema del guión, porque hay muchos personajes que parecen muy importantes al principio y que luego no los volvés a ver hasta la escena final, o los ves muy poco. Y entre todos estos personajes que presenta la trama, estamos con enterarnos que Michelle Pfeiffer tenía una vida entera ahí abajo y había un montón de cosas que les había ocultado a su familia. Y por supuesto nos van a presentar, que en realidad nos hacen una presentación en una escena de varios segundos en el principio de la película, a quién va a ser el antagonista de la cinta, a Kang el Conquistador. Ya lo habíamos visto, a Jonathan Majors en el final de la primera temporada de Loki, que por cierto estrena su segunda temporada este año. Y la estamos esperando con mucha ansia. Muchas ganas. Y ahora nos van a presentar una variante de este personaje que habíamos visto, de aquel que permanece si se quiere. En este caso vamos a hablar de Kang el Conquistador. Que para mí, por ejemplo, si tengo que hacer un top o si tengo que poner a una persona que haya estado por encima del resto de actores protagonizando el papel, yo creo que Jonathan Majors termina por llevarse el premio por lo que hizo en Loki y también por habernos regalado una actuación increíble que da realmente miedo de Kang el Conquistador. Sí, sin dudas, en lo que es actuación, Kang se lleva todos los dieces, los aplausos, los abrazos, todo se lo lleva. Pero hay varios que me sorprendieron para bien y creo que hay uno en concreto que me sorprendió para mal. No sé qué te pareció a vos la actuación de Katherine Newton como Cassie Lang. A mí, te digo la verdad, no me terminó de convencer. Es como que sentí que le faltó. Ahora, todos los demás, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, obviamente Paul Rudd, justamente Jonathan Majors. Bueno, no nos olvidemos de Evangelina Lilly, que lo hace muy bien en el rol de la avispa, ¿no? Que ser como un poco el soporte también de Ant-Man. Creo que todos están como equilibrados, pero a Kang, a Jonathan Majors, lo sentí un escaloncito más arriba y a Katherine Newton la sentí un escaloncito más abajo. No sé a vos qué te pareció la incorporación de esta actriz. Para mí pasó sin pena ni gloria. Tuvo momentos, no lo vamos a negar, pero no sé si tienen más que ver con la actuación, sino que tienen más que ver con el guión. Por ejemplo, con lo ocurrido casi en el cierre con lo que le pasa a MODOK. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Pero para ponerla dentro de un pedestal de actuación, yo creo que ni bien ni mal. Fue una película en la que le dieron menos protagonismo que a un personaje secundario y que creo que cumplió. Quizás por eso se siente raro, porque en realidad en pantalla iba a haber 3 héroes, ¿no? Y hubo uno que en todo caso la manera en la que destaca fue el momento en el que se hace gigante, por ejemplo, y demás. Pero en el resto de la película es como que también se ve opacada por el resto de buenas actuaciones que tiene a su alrededor. Sí. Pero bueno, yo la verdad no quiero decir que me decepcionó, porque es como muy, no sé, muy mala leche, ¿no? Tirar esa, pero es como que, no sé, no me terminó de convencer. Ahora, quiero creer que va a volver, obviamente, en Los Jóvenes Vengadores o en alguna película, alguna aparición o lo que sea. Y cuando se le dé más protagonismo, creo que ahí es donde ella va a poder destacar mucho más. De todas formas, siento que las oportunidades que tuvo para destacar en esta película no... estuvieron flojas. Creo que podrían haber estado mucho mejor. De todas formas, tocaste justo pusiste el dedo en la llaga y me había olvidado de MODOK. Y bueno, después vamos a hablar de MODOK. Obviamente hay un apartado especial. Le dedicamos un apartado especial. Hay un apartado especial que dice MODOK. Hay cosas interesantes para hablar de MODOK igual. Pero sí. Yo lo que quería decir, hablando de esto, de cosas que nos gustaron o que no nos gustaron de la película, hay algo que llama mucho la atención. Y nosotros nos venimos desde siempre, en realidad, con cualquier serie o lo que sea,
nos venimos quejando del CGI. Ujú. ¿Qué te pareció el CGI en una producción cinematográfica como lo fue Quantum Manía? Bueno, primero quiero aclarar una cosa que se está diciendo en Twitter. Ya sabemos que las cosas de Twitter son las cosas de Twitter. Pero están diciendo literalmente que Marvel le dijo a los trabajadores de CGI y VFX que se dediquen pura y exclusivamente a Wakanda Forever para el CGI. Y que dejen un poco de lado Quantum Mania. Yo te digo la verdad, veo la película y me gusta más el CGI de Quantum Mania. O sea, es rarísimo. Pero creo que el CGI puede estar mejor, sí. Pero tampoco lo sentí mal. O sea, no lo sentí como el camión de Moon Knight, por ejemplo. O no lo sentí como... El camión de Moon Knight. No lo sentí como... Recuerdo desbloqueado. No lo sentí como Ironheart en la batalla final de Wakanda. No sé. Es como que no lo sentí mal. Ahora, también entiendo que es una película que es 100% CGI. Entonces, si ves mal el CGI, es mala la película. Entonces, es complicado saber si es bueno o malo. O sea, a mí me pareció mucho más que aceptable. He visto a Marvel hacer peor CGI sin dudas. Y he visto a Marvel hacer mejor CGI también. Deseaban asesinar al diablo. Yo los mantengo a salvo. Y si creen que soy malvado, esperen a conocer a mis variantes. Así es como empieza. Saludos, Vengadores. Yo soy Kang, el Conquistador, y vengo desde el siglo 41. Viajé hasta este arcaico periodo de tiempo por una simple razón. La película nos presentó un sinfín, podríamos decir, de personajes. Y hablamos un poquito de uno. Hablamos de Kang. Ya lo vamos a estar desarrollando. No se vayan todavía. Pero queremos darle un lugarcito especial a otro de los personajes que, por más que no lo quieran, por más que no les haya gustado, dio muchísimo que hablar. Estamos hablando, por supuesto, de MODOK, que, por cierto, era otro de los antagonistas no tan importantes de la cinta, pero que tuvo bastantes relaciones encontradas cuando se nos presentó en el tráiler y cuando se nos presentó también, por fin, en la película. Y no olvidemos que MODOK, el personaje, viene siendo pedido por los fans de Marvel para que apareciera lo más pronto posible en el UCM, y se han tardado más de 10 años para meterlo, y lo metieron así. Ay, Dios. Yo tengo muchísimo para decir de MODOK, ¿eh? De MODOK. A ver, empezando por lo básico, ¿no? ¿Por qué arruinar a un villano que era muy aceptable? No era el mejor, tampoco era el peor. Pero ¿por qué arruinar a un villano como Yellow Jacket, que en la primera de Ant-Man lo había hecho muy bien y había sido un gran villano? ¿Por qué arruinar de esa forma a este gran villano? La respuesta no la pude encontrar, pero tengo mis argumentos, ¿no? Creo que lo pusieron como el alivio cómico que no podía ser Paul Rudd esta vez. Necesitaban algún alivio cómico, necesitaban a alguien que haga chistes, no podía ser ninguno de los principales, mucho menos podía ser Kang. Y tuvieron que hacer algo, y le dieron este rol de alivio cómico a MODOK que la verdad me decepcionó un montón. No solo eso, sino me decepcionó que sea Darren, justamente por este tema de que él era un buen villano. Y me quedé con la sensación de que pudo haber sido muchísimo más, pero muchísimo más y mejor. En los papeles, la interpretación del ex chaqueta amarilla, Yellow Jacket, como MODOK, podía llegar a significar algo interesante por cómo había terminado la primera entrega de Ant-Man. La forma en la que nos lo presentan dentro de Quantum Manía realmente termina por no gustar a los fans y por no encontrarle una vuelta al personaje, porque realmente, vamos al caso, MODOK muere. Y MODOK en los cómics es un personaje fundamental. La sigla ya de por sí
que terminan casi jugando como si fuera un poco de joda. Lo voy a leer porque lo tengo en la mano. MODOK significa Mental Organism Designed Only for Killing, es decir, organismo mental diseñado solamente para matar. Esas son las siglas, digamos, ¿no? Del personaje. ¿Cumplía esa función nuestro modo de Quantum Manía? Sí, por supuesto, o lo intentaba por lo menos. Por lo menos lo intentaba, no vamos a decir que no. Ahora, hablábamos antes del CGI. Qué feo que se veía en la pantalla, pero a la vez me acuerdo del meme, lo comentábamos en nuestros grupos. Es el meme literal de qué horrible que está, me encanta. Era una cosa que vos decías, por favor, ponete la armadura porque la cara no te la quiero ver más. Claro. Es raro, a mí me generó eso prácticamente, me generó una rareza el verlo a MODOK, el entender que el personaje es súper importante para Marvel y que si bien se tomaron sus atribuciones para el UCM, yo creo que no lo usaron bien. Lo mismo ha pasado con otros personajes. Se me viene a la cabeza Taskmaster en La Viuda Negra, por ejemplo. Personajes que han sido desperdiciados. El mandarín, tal cual, por supuesto. Sí, yo me voy a quedar con que MODOK pudo haber sido mucho más. ¿Qué me hubiese gustado ver? O sea, últimamente vi mucha gente exigiéndole a Marvel y está bien. Creo que me decidí a exigirle un poco más a Marvel. Y está bien, hay que exigirle. Me hubiese gustado más ver un MODOK que no sea Darren, por empezar. Y que sea más feo, o sea, que tenga bien las cicatrices marcadas. Que sea un poco más asesino, ¿no? Porque, o sea, este MODOK, está bien, era Mental Organism diseñado para matar. Pero no mató a nadie en toda la película. O sea, ¿a quién mató? No hizo nada. La verdad que se murió. Claro, se murió, o sea, y lo peor de todo es que se muere como un vengador. No, ¿cómo le van a dar el título? Eso es indignante. Podemos haber odiado a MODOK de mil maneras, pero si dijimos al principio de que estaba puesto como alivio cómico, el tema de autoproclamarse como vengador, por más que no te guste, es gracioso y cumple su función. A mí no me pareció para nada gracioso. De hecho, me pareció... Es más, para mí, MODOK ahora es un vengador. Es un meme, lo lamento. Lo pusieron con ese fin. A ver, y me atrevo a decir que todo el guión está escrito solamente para que MODOK muera y diga que soy un vengador. Claro. No, a ver, entiendo que, lo vuelvo a decir, es el alivio cómico. De hecho, hubo chistes que sí me dieron risa. Y una cosa que me gustó es la aparición. Cuando aparece por primera vez MODOK, dije... épico, locura. Y ya sabíamos que iba a ser Darren, pero esperábamos algo mucho mejor del propio Darren mismo, que no sea un meme caminante. Está bien, querés hacerlo morir como un vengador, perfecto, pero entonces que no sea un meme caminante si vas a darle el meme al final. O sea, es el remate perfecto en que se muera como un vengador, pero ya lo quemaron tanto, ya lo hicieron tan cómico, tan hinchapelotas, por así decir, que ya el último chiste no te da risa. Que se muera como un vengador a mí no me dio risa. De hecho dije, no puede ser. Y la primera vez que lo vi dije, bueno, no estuvo tan mal. Pero claro, la segunda vez que lo vi se me hizo pesado como yunque en la cabeza. O sea, no me gustó para nada. Y sin dudas, por lo menos para mí, es lo peor de la película. El que sí tiene más relación con los Vengadores es nuestro protagonista principal. Y es Kang. Porque en los cómics va a tener muchísimos enfrentamientos con los Vengadores, que cada vez que tiene un plan para hacer catástrofes en la línea del tiempo, si no son los Cuatro Fantásticos, son los Vengadores quienes lo corren de ese lugar. Nuestro queridísimo Kang tiene una historia muy rica, muy interesante en los cómics, y la realidad es que es una persona común y corriente, muy inteligente, que creó una máquina del tiempo solamente porque estaba aburrido de vivir en una sociedad con muchísima paz. Creó una máquina del tiempo, viajó al pasado para regir absolutamente todo Egipto como si fuera un dios, y ahí comienza en los cómics la historia de Kang, en un principio conocido como Rama-Tut. Hoy nosotros conocimos a una de sus variantes en el UCM, conocida como Kang el Conquistador. Si se quiere, en los cómics es considerado quizás la primera vez que él se pone ese nombre.
fue Ramatut, fue el Centurión Escarlata, hasta que en un momento decidió convertirse en Kang el Conquistador y conquistar diferentes líneas de tiempo o diferentes universos. Ya saben para dónde vamos con esta fase del multiverso. Sí. Yo creo que Kang es un personaje que debe ser muy bien explotado en el resto del UCM y que me parece que cuando lleguemos al clímax de toda esta fase, que va a ser llegando a Kang Dynasty o Secret Wars, nos van a dar como la punta del obelisco en cuanto a actuación. Yo creo que va a ser un desarrollo largo del personaje, pero que vamos a estar muy satisfechos. Así es. Le tengo mucha fe a Kang. Creo que algo que te iba a preguntar, que se habló mucho también, es este Kang que vimos en Ant-Man. No sabemos si es el definitivo. Pongámosles que sí. Hagamos un escenario donde sí sea el definitivo. ¿Está nerfeado? Yo lo vi muy nerfeado. Puede ser, pero también no olvidemos que en los cómics, por más que Kang el Conquistador es un personaje bastante fuerte, pasa algo parecido con lo que vemos al final, de quiénes son quienes exilian a Kang el Conquistador por ser tan fuerte. Bueno, podríamos decir que todavía queda mucho Jonathan Mayors en este papel para descubrir, y que vamos a descubrir personajes y variantes de Kang que nos van a llamar mucho la atención y que van a estar en su apogeo y van a ser mucho más fuertes que él. Yo creo que vamos a volver a ver al Conquistador en otro momento también. Sí, yo creo que él va a ir evolucionando y va a tener un poquito más de poder cuando lo volvamos a ver. Si es que lo volvemos a ver. Es la típica, no hay cadáver, entonces no está muerto. Es así. Por lo pronto, creemos que el argumento y la trama y la historia de Kang parece que va a ser muy, muy adaptable a estos cómics de los que estuvimos hablando. Así que esperamos ver cosas muy calcadas de las hojas y de las viñetas con respecto a Kang. ¿Tienes alguna idea de lo que MODOK significa? Organismo móvil diseñado únicamente Para para matar. Y ahora vamos a pasar, capaz, no te digo lo mejor de la película porque hay mucha gente que no lo cuenta como parte de la película, pero vamos a pasar a las dos escenas postcréditos que son muy importantes. Muy importantes para cada uno de los productos de los cuales está relacionado cada escena. Empezando con la primera, se relaciona obviamente con The Kang Dynasty. Vimos al Consejo de los Kangs. Explícanos, iluminanos un poco, Mati, ¿qué es el Consejo de los Kangs? El Consejo de los Kangs apareció por primera vez en Avengers 267 en el año 1986. Y tiene mucha relación con lo que veníamos hablando antes. Tiene relación con esto de un sinfín de grupos de variantes de Kang que se reúnen en un lugar para discutir temas relacionados con las líneas temporales y con el multiverso. En el UCM se nos presentan a tres como principales y probablemente sean Ramatut, el Centurión Escarlata y me estoy olvidando de uno más. Immortus, que ese es como el más importante. Que Immortus en los cómics es uno de los más importantes. Es quizás el más benévolo de los Kangs porque es el que controla o termina por controlar al resto de las variantes en el multiverso. Sí, bueno, acá hay, te voy a cortar un toque. Acá hay como un baiteo, ¿viste? Tipo, todo el mundo pensaba que Immortus era el Loki de... el Kang de Loki. Sí. Nosotros incluidos. Y al final no. Sí. Al final no. Lo terminamos viendo Immortus. Immortus es como el Kang más bueno, pero es el más inteligente, es el que controla todo, el que controla cada una de las variantes y probablemente el que haya tenido más peso o quizás la idea de haber exiliado a este Kang el Conquistador que vimos en Ant-Man Quantumania. Sí,
Tal cual. Las dos escenas postcréditos marcan un antes y un después y pretenden abrir más puertas al futuro. Por un lado, hablábamos del Consejo de los Kang, que seguramente sean muy importantes en Kang Dynasty y por supuesto en Secret Wars, y quizás, obviamente, veamos algo de ellos en algunas escenas postcréditos de otros proyectos más cercanos y anteriores a estos que mencionamos. Y por otro lado, la segunda, por la cual tuvimos que esperar hasta el final, pero que valió absolutamente la pena, nos van a traer a un personaje, actor conocido, estamos hablando de Jonathan Majors, pero un personaje que para nosotros va a ser nuevo, que se va a llamar Victor Timeless, y en los cómics también es muy conocido. Y por otro lado nos va a traer por fin la vuelta de nuestro querido Tom Hiddleston, de nuestro querido Loki de Lofison, y por supuesto también acompañado de su mejor amigo de Mobius. Nuevamente en pantalla nos muestran, si se quiere, un pequeño teaser de ¿qué? 20 segundos de la segunda temporada de Loki. Sí. Hablo de esta escena post-crédito y se me pone la piel de gallina, boludo, te lo juro. Es una cosa que a mí me volvió completamente loco. El cine aplaudió cuando apareció Loki. No sé si en tu función aplaudieron, pero en el mío aplaudieron. En el mío aplaudieron, se levantaron de la silla al estilo Charlie Cox, Daredevil de No Way Home, algo así, como un poquito menor de intensidad, pero lo puedo comparar muy bien. Te digo que la gente estaba esperando ese momento. Sí. ¿Hace cuánto que no lo veíamos a Tom Hiddleston? ¿Hace cuánto que no veíamos a Loki? ¿Hace cuánto que estábamos esperando algo de Loki? Al fin lo tuvimos. Y me encantó encima lo que vimos, porque vimos otra variante más. O sea, ya vimos 3 variantes con la primera escena post-créditos, más la de Loki, 4, y la de Kang Posterior, 5, contando a Victor Timely. ¿Son 6? ¿Conté 6? Sí, 6 variantes de Kang ya vimos, todas interpretadas increíblemente por Jonathan Majors. Sin contar a todas las que interpretó. Sin contar. La escena postcrédito, que eran claro, un todas, montón. Claro, son como un Estamos montón de variantes, las todas que, copias. Las de que hicieron algún diálogo, aunque sea. Sí, uno. sí. Y bueno, parece ser que la premisa de Loki va a ser, por lo menos el primer capítulo seguro, va a ser él tratando de encontrarlo. Para que Mobius le crea. Y bueno, después capaz van a buscar a Sylvie que debe estar perdida por ahí. No sabemos. Pero me aplaudo toda la escena post-créditos. Una locura. Y la película, en términos generales, ¿qué te pareció? Ese momento de la puntuación. Sí, como puntuación yo le puse un 7, 7.50. ¿Qué pasa? Es una película de Ant-Man. No sé por qué la gente fue con tanta expectativa. Yo entré y dije, voy a ver una película de Ant-Man, pero que va a estar Kang. O sea, excelente. Y me fui conforme. Salí conforme del cine con lo que vi. Me gustó la película. Sacando MODOK. Me gustó la película. Salí contento, salí bien. Dije, bueno, era lo que esperaba. No sé por qué hay mucha gente que le parece lo peor de Marvel, lo peor del mundo. Kang está muy nerfeado, que Kang esto, que Ant-Man, que... A ver, muchachos, era una película de Ant-Man. Las películas de Ant-Man no son las mejores del UCM. Son aceptables. No son malas, son aceptables. Y es una trilogía constantemente de 7 puntos, capaz 8 como mucho, y ya está. No sé por qué la gente va al cine con tantas expectativas a ver una película de Ant-Man. Yo fui como vos, normal, a ver una película de Ant-Man. Sí, exacto, pensando en esto, en que sentía que por fin... Bueno, no por fin no, porque le han dado protagonismo a Paul Rudd, pero sí sentía como que esta era su película, es decir, en su película van a presentar un villano polenta. Y sí, la verdad que para mí cumplió. Mi nota final es un 8 de 10. Es una película que cumple, que funciona, que tiene sus errores, que tiene sus fallas, guión, modo, el transcurso de algunos personajes que quedan en la nada, como habíamos hablado al principio. Pero después cumple. Es una buena película, no es una mala película. Al contrario, hay muchísimas más peores películas en el UCM. Y esta, de seguro, no sé si entra en el top 10, pero no está tan lejos de estar dentro de una de las buenas películas que ha hecho el UCM en los últimos años.
Sí, coincido totalmente. Creo que es una película que queda perfecta para ponerla en la mitad de la tabla. Porque Sí, tal no, cual. no es, y te digo que hasta un poquito más, porque no es mala, no es perfecta como casi ningún proyecto de Marvel. Hay muy pocos. A mí me dio bronca eso, ¿no? Como que me decepcionó mucho que la gente le tiene tanta bronca a la película cuando probablemente no se lo merecía, pero ni de cerca. Aparte, es lo que digo siempre, ¿no? Es un trabajo bastante bien. No hay por qué destruirlo. O sea, no. Después está el otro bando que no entiende que no es ni de cerca la mejor película de Marvel. Eso también. Hay gente que no conoce de grises y eso capaz a mí me choca un poco. Es como que, pero chabón, calmate, ¿entendés? No tengo mucho más para decir, más que despedirme y agradecer a vos, amigo de mi alma, por esta increíble presentación, primer episodio, como quiera decirle, de esta tercera temporada ya. Vamos por el tercer año y nada, locura total. Nada, vamos por más y esta temporada vamos a romperla, me imagino. Seguramente. Para más información, para más temas, nos encontramos charlando con ustedes si quieren en @de Marvel Show _ en Instagram. Ahí vamos a ir comunicando nuevas cosas que vamos a ir haciendo, cómo nos vamos a reorganizar este año, porque la verdad que hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a tratar de acercarnos un poco más a ustedes y hablar más seguido en Twitch para tener un acercamiento distinto. Y no mucho más, no hay más que decir. Decidimos cerrar acá. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Bye. ¿Pero no vas a tirar la del multiverso? No. Ah, la pinchaste. El consejo de Kangs. ¿Vienen a jactarse? ¿A burlarse de mi aprisionamiento a manos de estos primitivos? No es exactamente lo que harías tú, Kang. Somos tú, después de todo, pero de otras líneas de tiempo. Representas un problema para el Consejo. Tu línea de tiempo se ha vuelto peligrosa. ¿De qué están hablando? Estos Vengadores los hemos visto aparecer en varias líneas de tiempo, solo para ser eliminados. Pero en la tuya, su poder crece. Con el tiempo, si no son supervisados, estos supuestos héroes podrían amenazar a todos los gangs a lo largo de todo el tiempo.